Estamos con ustedes una semana más en el programa Ágora, aunque la enseñanza de la pintura en Ingenio se remonta a finales de los años 80, ya por el año 88, en lo que hoy es el local de la Asociación de Vecinos del Cuarto en Ingenio. La enseñanza de la pintura ha andado mucho desde entonces, ha llovido mucho desde aquella época y hoy se instala, nunca mejor dicho, dentro del marco de la escuela, la gran escuela de la Sociedad Musical Villa de Ingenio. La Sociedad Musical Villa de Ingenio, que se asentaba como tal en el año 2013, sin embargo, lo que es su actual Departamento de Artes Plásticas, ahora comentaremos por qué se llama así y no Escuela de Pintura, no llega hasta el año 2017. Y hoy vamos a centrarnos en eso, en la Escuela de Pintura de la Sociedad Musical Villa de Ingenio. Tenemos con nosotros a su monitor, Héctor Hernández. ¿Qué tal, Héctor? Hola, buenos días. No es el primer trabajo que hace Héctor, porque Héctor es además docente, no solamente en la Escuela de la Sociedad Musical, en el Departamento de Artes Plásticas en Ingenio, sino que también tiene muchísimas obras, muchísimos hijos, ¿verdad? Regados por ahí en distintas instalaciones. Una de ellas, ya hablaremos ahora, el Instituto Felo Monzón en Las Palmas, y tiene una amplísima formación, una dilatadísima trayectoria. Héctor, bienvenido a nuestro programa. Bueno. Esperamos conocer un poquito mejor a lo largo de estos próximos 30 minutos tu obra, pero vamos a centrarnos primero en la escuela de pintura. ¿Para ti es una escuela de pintura o es un departamento de artes plásticas en el que también se puede enseñar escultura y otras artes? A ver, está enfocado, yo lo llamo área de plástica, donde principalmente, por ejemplo, a los adultos, lo que se imparte es dibujo y pintura. Centrándonos en los adultos, sí que se puede extender hacia otras manifestaciones, otras disciplinas. Hoy en día el arte está hibridado. Cuando hablamos de pintura no solo estamos hablando de pintura bidimensional, por ejemplo, ahora se está haciendo cuadros en relieve, se pueden hacer obras tridimensionales también. Yo estoy abierto, en el caso de los adultos, a cualquier proyecto que ellos me planteen o inquietud que tengan. Y sobre todo, en mi caso, desde que yo intento que tenga una parte experimental, todo lo que es el desarrollo de dibujo y pintura. No solo se queda acotado a la disciplina de dibujo-pintura, sino que está abierto, pues como digo, a otros proyectos diferentes, a otro tipo de obras. En el caso de los menores de edad, los más pequeñitos, que tienen un ratio de 5 a 8 años, expresión plástica, es justamente en ese nivel donde sí que se extiende lo que es el campo de la plástica, porque pues, dibujamos, pintamos, damos volumen también. A final del año pasado estuvimos con barro, modelando una serie de piezas. En el caso es mucho más experimental, es bastante más experimental la docencia. Y en el caso del nivel de los adolescentes, de los preadolescentes, que digo yo, los jóvenes, sí estamos más centrados en dibujo y pintura y abiertos también, por ejemplo, en una de las clases también a practicar con el volumen y el barro, porque me lo han pedido, pero es un poco lo que quieren ellos. De alguna manera yo llevo un currículum educativo, pero sí que me adapto bastante a los intereses en ese rango de edad, de 9 a 16 años, a los intereses de ellos. Muchos de ellos quieren dibujar nada más, otros quieren pintar, intento intercalar. Que se sientan cómodos. Se sientan cómodos, sí. Sí, eso es un factor bastante importante. Vamos a saludar, si le parece, a Francisco Díaz, que es el presidente de la Sociedad Musical Villa de Ingenio. Francisco, ¿qué tal? Hola, Teresa, ¿qué tal? Y hola, Héctor. Hola. Ahí le tenemos. Héctor no ha sido el primer profesor del Departamento de Artes Plásticas de la Escuela de la Sociedad Musical. ¿Qué diferencias ha aportado? ¿Qué es lo que ha traído nuevo a este departamento?
Bueno, los profesores de artes plásticas en general y pintura tienen una característica que los diferencia mucho de los profesores de música, y es que el profesor digamos, de pintura, de dibujo, de artes plásticas en general, pasan mucho tiempo con los alumnos, son clases relativamente largas, y entonces es verdad que aparte de tu capacidad docente, es verdad que tienen que tener una habilidades, digamos, afectivas con los alumnos, simplemente por una cuestión de tiempo que pasan con ellos, y que también es verdad que el profesor de artes plásticas les pide muchas veces aspectos muy emocionales, muy afectivos, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas pues son importantes, es digamos una característica muy interesante que los profesores de pintura deben manejar. Efectivamente, Héctor no ha sido el primer profesor. Primero, cuando a nosotros se nos planteó la posibilidad de llevar la escuela de pintura, nosotros automáticamente, primero que ya no podía llamarse escuela de pintura, porque nosotros éramos una escuela de música y por otro lado la escuela de música ya tenía su historia, tenía su recorrido, y nosotros queríamos ante todo que eso fuese un departamento que estuviese integrado dentro de la estructura docente de la escuela. Por eso le llamamos Departamento de Artes Plásticas. Y también es así porque no solamente se da pintura, Héctor lo explicará ahora, pero hay muchos aspectos de las artes plásticas que Héctor da, y como él acaba de decir hace un momento, se adapta muchísimo a cada una de las inquietudes que tienen los alumnos. Por eso no nos limitamos simplemente a pintura. Lo que pasa es que en Ingenio siempre le hemos llamado tradicionalmente escuela de pintura, pero realmente ha sido una estructura que ha estado siempre muy abierta y muy viva. Nosotros cuando empezamos con la escuela fue en el 2017, perdón, la escuela, digamos con la escuela de pintura, ¿no? Fue en el 2017 y el primer curso lo dio Itaiza González. Luego ya del 2018 hasta el 2020 estuvo Noemí Arroyo y luego ya Héctor lo cogió en 2020. Y digamos que la característica que tiene Héctor, que no significa que nosotros no lo hayan tenido, ¿no? Pero lo que le diferencia de los demás profesores es que Héctor es un artista que está en activo, o sea, él está trabajando actualmente, está sacando su obra adelante y además está muy conectado con la vanguardia artística de la isla. Entonces, pues cada vez que hay alguna manifestación artística interesante, él me propone siempre que los alumnos, bueno, visiten las obras, que los alumnos estén siempre conectados con esa realidad, ¿no? Porque eso es verdad que les abre la mente y les permite ser mucho más creativos. Entonces, en ese sentido, esa es, digamos, la característica fundamental que tiene Héctor, aparte de todas sus habilidades y todos sus conocimientos, evidentemente. Eso es aparte, ¿no? Pero eso es, digamos, lo que le diferencia de los demás. ¿Cree usted que el hecho de tratarse de un artista en activo sea lo que justifique la gran producción que tiene a nivel de obras la escuela ahora mismo? ¿O el departamento en este caso? Sí, por un lado eso, él anima muchísimo a la gente, por eso la producción es tan amplia. Es decir, nosotros de ellos que ya no nota con una única exposición al año, o sea, porque la producción de obras de los alumnos es inmensa. Pero aparte es verdad que tradicionalmente los alumnos de la escuela de pintura tradicionalmente han sido gente muy productiva, que ha sacado muchísimos trabajos. Y hay muchos trabajos que no se exponen por una cuestión de tiempo, de espacio porque claro, si vamos a exponer todo lo que los alumnos producen, Héctor lo dirá, no tendríamos exposiciones, no tenemos fechas de exposiciones durante el año. ¿Cree que en un futuro esa producción tan amplia que tienen los alumnos y las alumnas podrían salir incluso del municipio, teniendo en cuenta esa conexión que tiene Héctor con el entorno cultural a ese nivel en la isla de Gran Canaria? Sí, de hecho es que yo creo que ya alguno que otro alumno nuestro ha expuesto fuera también. Entonces que sí, en realidad sí hay futuro, y todo esto depende de muchísimas cosas. La cuestión, digamos, de la posibilidad de poder exponer o no en otros sitios. Héctor sabe que esto es un mundo muy complejo también, pero bueno, yo creo que sí hay posibilidades. También se mueve en un entorno digital, las nuevas tecnologías saben que nos conectan con el resto del mundo. También podría ser una puerta, una apertura importante para estos alumnos y alumnas, a nivel incluso artístico desde el punto de vista profesional. Sí, eso es verdad que desde el punto de vista material es una asignatura que nosotros tenemos pendiente, en el sentido de dotar a la escuela de pintura de
digamos, de equipamiento y de herramientas que le permitan desarrollarse en ese mundo digital. Eso es una cuestión que no solamente es una carencia que tiene la Escuela de Pintura, también la Escuela de Música tiene esas carencias actualmente, pero eso es una cuestión en la que estamos trabajando, sobre todo para que tengan, bueno, elementos que les permitan desarrollarse en un mundo artístico que es cambiante completamente y que las nuevas tecnologías no son ajenas a este mundo, sin lugar a dudas. Casi para finalizar nuestra conexión, el futuro del Departamento de Artes Plásticas parece ser bastante bueno, pero supongo que hay algo que podrán estarse preguntando nuestros televidentes. Si la escuela se crea en 2013, ¿por qué pasan 5 años hasta que se abre un aula para estos alumnos que no están directamente relacionados con la música, pero sí con otro tipo de arte? Sí, porque, a ver, yo creo que esto lo expliqué cuando tuvimos oportunidad de hablar de la Escuela de Música, y es que en su momento, cuando en aquel cambio normativo que hablábamos en el 2011, que el Ayuntamiento se vio en la circunstancia de tener que externalizar la formación, digamos, artística para que no se perdiera, a nosotros nos tocó, digamos, la tarea de levantar, digamos, la música, que era el departamento más complejo y más amplio que tenía en su momento la Escuela Municipal de Música, en su momento. Es verdad, si te fijas también, paralelamente se creó la Escuela de Folclore, donde también había otros colectivos implicados en esa información, y las corales también se organizaron en su momento. Luego eso no llegó a buen puerto, pero es verdad que al principio se empezaron organizando, y es verdad que la pintura quedó en un principio quedó relegada, y eso no había en aquel momento ninguna iniciativa social que la pudiese asumir. Por eso pasó un tiempo hasta que nos propusieron a nosotros hacer esa gestión. Pasó un tiempo sencillamente porque no se encontraba una fórmula adecuada, y porque piensa Teresa que en música había que levantar un montón de especialidades, y además es bastante más complejo porque hay clases individuales, clases colectivas, en fin, era un trabajo bastante complejo hasta que nosotros no estuvimos económicamente y desde el punto de vista organizativo asentado, con una estructura docente bien asentada. No nos atrevimos tampoco a asumir una cuestión tan seria como era la Escuela de Pintura, porque no era simplemente una cuestión de dar un servicio. Nosotros teníamos claro que eso tenía que ser una escuela como otra cualquiera, que tenía que tener toda una estructura similar, si no, no era ni siquiera conveniente asumirlo. También me han propuesto lo mismo con iniciativas relacionadas con el teatro y demás, y ha pasado lo mismo, que no tenemos todavía esa estructura suficientemente asentada como para poder asumirlo. Pintura era otra cuestión distinta, y en el 2017 nos vimos en una situación que era más favorable a eso. Para terminar, no sé si quiere decirle algo a Héctor, que lo tenemos aquí, que es el que se va a encargar ahora de hablar de esta escuela de pintura y también de su propia obra. Bueno, Héctor, yo espero que con esta entrevista lo conozcan a Héctor, que Héctor es un personaje fantástico a la hora de trabajar con él. Es decir, a Héctor hay que ir parándole, porque si sigue su ritmo no llega, ¿eh? Pero sí, él es una persona que tiene un montón de iniciativas, que tiene una energía tremenda a la hora de no solamente de hacer las cosas, sino de las iniciativas, las ideas que tiene, y por eso es el artista que es, y por eso se le expone, y por eso tiene un trabajo tan activo. Entonces, bueno, yo todavía quedan algunas plazas libres si alguien se quiere animar, sobre todo los adultos, porque la verdad que ha conseguido una cosa que no se había conseguido antes, y era llenar todos los grupos de los niños. Los niños eran una asignatura pendiente hasta hace escasamente un año, y Héctor ha conseguido llenar todos los grupos de todas las edades de niños. Ahora mismo están todos los grupos llenos y con lista de espera. Fantástico. Quedan algunas plazas libres con algunos adultos, y en el turno de mañana también creo que queda alguna plaza libre, pero el resto está totalmente lleno, y eso lo ha conseguido él a base de un trabajo poco a poco, de ir ganándose al alumnado, de proponer cosas nuevas, y cuando la gente ve que es un profesor con esa energía, con esa actividad, bueno, continúan, y tenemos alumnos muy fieles desde el principio. Nos alegramos muchísimo. Francisco Díaz, presidente de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, gracias por habernos acompañado nuevamente en este programa. Un saludo. Gracias y un saludo. Gracias.
Héctor, pues hay que ver que el jefe apoya tu trabajo. Sí, Paco me apoya, la verdad que ¿Sí? desde el principio... Y cuando le propones cosas te dice que siempre que sí. Paco, por supuesto, por supuesto. Por cierto, le doy mil gracias por lo que acaba de decir. Por supuesto, Paco es una persona que lleva una iniciativa increíble. Paco es, como digo yo, el corazón de la sociedad musical y el que dinamiza todo. Y por supuesto, Paco está mañana, tarde y noche pensando en la escuela y elucubrando y con ideas para que todo vaya funcionando ¿Y tú también piensas en la escuela mañana, tarde y noche? Sí, bueno, yo preparo las clases, después me sorprenden, tengo periodos un poco más bajos, no siempre estoy tan activo porque tengo pues mi vida profesional también, digamos que parcelada, porque tengo la parte de mi obra como artista, pero sí es verdad que es algo, la escuela es algo que a mí me motiva, desde un principio me motivó porque no era enseñanza arreglada. Era enseñanza libre, en el sentido de los alumnos van allí porque quieren acercarse al mundo del dibujo, de la plástica, y eso a mí me daba una libertad increíble para proponer, para ser experimental, para no adherirme al sistema educativo que hay ahora, sino a otros sistemas educativos que me gustan, como es el finlandés, que me gusta mucho cómo plantean las clases, mucho más dinámicas, más próximas. Me preguntan, ¿cuál es el secreto que tengas tanto alumnado? Tener tanto alumnado es peligroso, porque en un momento se te puede escapar de la atención, es mucho más estrés. Yo creo, pero lo intento llevar lo mejor que puedo. Yo entiendo que el secreto del primer año a este año, que empezó a aumentar el alumnado, ha sido que yo empecé con una idea muy académica, intentando que los alumnos adquirieran unos conocimientos, unas habilidades y unas destrezas. Y esto provoca un estrés extra. El alumnado, me refiero a la gente menor de edad, a los niños y a los jóvenes, van a desahogarse. Es una actividad que ellos van porque quieren, no para que los evalúen ni para que los estén presionando con contenido. Y yo me voy adecuando un poco al grupo, a la cultura de aula que se hace en el aula. Muchos jóvenes van buscando una identificación porque son los niños y los jóvenes que quieren ir a plástica suelen ser seres creativos, mentes divergentes, una estructura mental abierta, se ven diferentes al resto. Mientras sus compañeros a lo mejor están centrados en otras cosas, ellos están preocupados del dibujo, de la estética, de lo que ven en el mundo de la imagen. Tienen otra estructura mental, como acabo de decir. El haber sido alumno antes que profesor ayuda también un poco, porque usted ya estudiaba dibujo cuando era pequeño. Sí, mi padre era tecnólogo y lógicamente la geometría, el dibujo lineal, pero aparte era un gran apasionado del dibujo artístico. Y desde pequeño empecé a dibujar con él y después estuve en clases extraescolares también, muy pequeño, de dibujo y pintura. Y su abuelo tenía una fundición, eso es lo que le ha llevado a trabajar ese tipo de materiales que luego vemos esas esculturas. Sí, mi familia está conectada con el metal. Mi familia hay una cultura del metal. Mi padre, como dije, tecnólogo, era maestro de taller y daba tecnología, calderería estructural y máquinas, herramientas, soldaduras. Y mi abuelo era el dueño de una fundición, en la fundición Hernández Ravelo de la Isleta. Cuando usted llega a Valencia para estudiar Bellas Artes, ¿su idea de lo que quería en el futuro cambió radicalmente con lo que encontró allí? Sí, claro, cuando estamos en formación, el contexto donde te mueves te cambia absolutamente. Por eso es tan importante que los niños, sobre todo, y los jóvenes, entren en contacto con el arte plástico desde muy pronto. Y en mi formación, lógicamente, hubo una evolución de estudiar en la facultad aquí en Canarias a irme y trasladar el expediente a Valencia, a la Facultad de San Carlos. ¿Por qué eligió esa facultad? Elegí esa facultad porque yo soy interdisciplinar, yo he hecho de todo.
Yo he tocado todas las disciplinas y todo lo que se puede hacer. Y me quedaba talla de piedra. Y de las facultades que había en la península, la de San Carlos tenía un profesor muy famoso, profesor de talla de piedra. Y fui expresamente para cursar con él esa asignatura, la de él. ¿Qué le dice a usted la compañía Zozobra Teatro? Zozobra Teatro es una de las primeras compañías donde me enviaron como escenógrafo. ¿Por qué le mandan a usted como escenógrafo cuando usted venía de pintar, de dibujar, estaba interesada en el trabajo de la piedra? Como dije, yo en Valencia, yo no cogí un itinerario, yo no seguí un itinerario en Bellas Artes. Yo fui adquiriendo conocimientos de distintas asignaturas, no me interesaba un itinerario fijo, no iba por pintura, por escultura. Y una de esas asignaturas que cogí fue escenografía, que en Valencia es muy potente, porque el mundo del teatro en Valencia es muy potente, la escena, y la escena empresarial también de teatro. Y justamente la Politécnica, la Facultad de San Carlos está dentro de la Politécnica, es una universidad que se autogestiona, funciona como una empresa y envía estudiantes a realizar trabajos. Y a mí me empezó a enviar la Politécnica como escenógrafo. Ese fue mi primer contacto con el mundo del teatro y de la escena. ¿Descubrió usted algo nuevo, alguna vocación nueva? En Valencia. Cuando le mandaban precisamente a trabajar con esas compañías. Trabajar con las compañías de teatro eran pequeñas compañías alternativas. Yo hice escenografías en el Teatro del Carmen, es un teatro muy pequeñito. Posteriormente estuve metido en toda la escena alternativa, de performance, de teatro, en teatros como Los Manantiales. Es una experiencia. ¿Allí entra usted en contacto con el mundo digital por primera vez o ya lo había hecho antes? Sí, tenía ordenador, pero sí es verdad que en Valencia tiene otra logística diferente a la que tenemos aquí, porque se autogestiona y habían clases que eran digitales. Yo, por ejemplo, cursé de escultura digital, que era modelado 3D. Y sí que las nuevas tecnologías estaban imbricadas, estaban en todas las asignaturas. Posteriormente, de hecho, yo cuando terminé de Bellas Artes, me planteé o seguir con un doctorado o irme a otra cosa, y me fui a Ingeniería del Diseño, que es digital. Y además se vuelve usted a Las Palmas después de estudiar. Después de estudiar, no exactamente. Y de pasar 15 años, creo que fueron 13, 15 años en Valencia trabajando. Sí. Pero ¿por qué decidió uno? Claro, Valencia te da otras oportunidades. Siempre he oído decir eso de estamos rodeados de agua por todas partes. ¿Por qué vuelve usted a un sitio con tanta agua alrededor? Volví porque hubo una ruptura de mi vida y decidí dar un giro porque llevaba muchos años en Valencia. Tenía una vida hecha, pero sin embargo noté que estaba atascado y decidí venirme a Canarias un tiempo para irme a Barcelona porque tenía un trabajo en una empresa de publicidad, porque también trabajé como freelance, diseñador gráfico, desarrollador web, y me quedé aquí. Llegué y me quedé. ¿Y no se arrepiente? ¿No le gustaría volver a Barcelona o a cualquier otro sitio? Sí es verdad que siendo artista aquí, tarde o temprano tengo que salir, voy a tener que salir a irme fuera porque me saldrán oportunidades fuera, ya me han salido y no las he podido aprovechar, y sí saldré, pero me gusta Canarias. Mi idea siempre fue vivir todo lo que tuviera que vivir fuera de Canarias, pero yo quería... ¿El terruño? El terruño que se llama. Sí. Quería volver a Canarias. Yo tenía claro que mi vejez y mi jubilación iba a ser en Canarias. No pensaba venirme tan pronto, pero bueno. Creo que los artistas canarios que se quedan aquí, en general, son muy valientes. No lo digo por mí, lo digo por mis compañeros. En general. Estamos viendo algunos ejemplos en pantalla de su obra. ¿Qué es eso, por ejemplo, que nos muestran? Esa exposición fue el año pasado, bueno, duró de diciembre a enero del año pasado, en el Centro de Artes Plásticas del Cabildo, el CAP,
El año pasado fue un año muy intenso para mí, porque empecé exponiendo en el CAP y terminé exponiendo en el CAM, en el Centro Atlántico Moderno, de Arte Moderno. Y esa es una exposición, Originales Digitales, como ahí bien se ve en la imagen. Es una exposición compleja, figurativa, donde hablo, a grosso modo, hablo de la alienación sociocultural y de la imagen hoy en día, de cómo se puede afrontar la figuración y la imagen hoy en día. Hago una comparación entre la obra física y la digital. Por eso se llama Originales Digitales, y expongo al público a la obra digital, que está en código QR, y la física, que es la que puede ver. Y hablo en general de la alienación sociocultural como contenido. Lo estoy contando a grosso modo, claro, porque es mucho más complejo. Usted ha dicho que la obra digital podría ser un poco más rica, en el sentido de que la podemos revisar y revisar y revisar. A ver, estamos en un momento donde parece que hay una decadencia, o va a haber una decadencia de la obra física tradicional. Es cierto, los nuevos medios digitales, estamos entrando en lo virtual, en un avance de lo que entendemos por la red, y estamos entrando en un terreno, el metaverso, estamos entrando en un terreno donde se va a poner en tela de juicio la experiencia de la obra física frente a la digital. Un poco es de lo que hablo, y en el futuro seguramente, pues a lo mejor los museos no contienen y las galerías no contienen lo mismo que contienen ahora, de hecho ya está pasando. Usted tiene una metodología de trabajo, tanto a nivel digital como a nivel físico, porque lo hemos visto en algunas imágenes en su proceso de creación a nivel físico y se le ve apasionado con lo que hace. Sí, yo siempre digo que yo en lo que es mi proceso creativo siempre he seguido jugando, desde pequeño. Hubo un interruptus ahí con la facultad y con la carrera, porque te obligan a estudiar unas disciplinas de forma académica. Un poco me fui distanciando de la formación académica y empecé otra vez a jugar como cuando era niño. Y sí, mi obra es una parte digital, el ordenador para mí es la herramienta, los procesos de trabajo, la herramienta fundamental, pero eso tiene al final un desarrollo físico. Yo soy de taller también, aunque trabajo lo digital, las dos cosas van de la mano. Sigo trabajando taller, soy artista de taller y me gusta hacer las cosas con las manos, y las técnicas, los materiales. Sí, sigo. A ver si podemos ver esas imágenes que tenemos suyas. Se le ve trabajando en el taller precisamente. Bueno, yo me imagino que eso es una escultura, lo que está usted ahora. Veremos esas imágenes. Lo que está ahí le vemos. ¿Esa escultura lo que está trabajando? Sí, estoy trabajando una escultura. Eso es una escultura que pertenece a la exposición del Centro de Artes Plásticas, Originales Digitales, y es una escultura. Es una especie de Buda con cabeza de robot, que pertenece a una serie que se llama False Idols, que tiene que ver con la alienación y la religión. Un tema un poco escabroso, pero sí. Y ahí lo que estoy haciendo es experimentando con materiales industriales, que me gusta mucho. En mi obra se caracteriza porque experimento con materiales industriales. ¿Definiría usted su obra como algo abstracta, más que concreta? ¿La gente cuando ve su obra sabe exactamente qué es lo que usted ha querido transmitirle? En el caso de Originales Digitales, sí, porque es figuración y hay una iconografía, entonces lo figurativo siempre entra dentro de una significación a la que le encuentran una identidad, el espectador le encuentra una identidad, es figuración, es lo conocido. Sí, es verdad que a lo mejor con la obra que expuse en el CAM, que es más de carácter formal, constructivo, incluso algo minimalista, sí es verdad que a lo mejor es más difícil, es un discurso más conceptual, pero sí yo tengo un muy buen feedback del público. En general, Originales Digitales, cada uno lo entendió, porque, bueno, y digo cada uno porque el significado de la obra de arte es unitario, es la interpretación de cada persona. Claro, diferente. ¿Tiene usted una super obra en el Felo Monzón, una super escultura? Sí, esa obra que la tenía un poco olvidada, pero sí, eso fue un proyecto que realicé con mi padre cuando estaba vivo
y con el área de tecnología del Fellow Monzón, de la antigua Universidad Laboral, es un móvil. Y además de eso, pues tiene infinidad de obras que ha ido produciendo y exponiendo también al público durante los últimos años. ¿En qué trabaja ahora? Ahora estoy trabajando, llevo varios discursos plásticos paralelos, que pueden parecer diferentes, pero porque yo trabajo desde la teoría. Yo desarrollo el discurso desde el cuerpo teórico y desde una investigación teórica, y la obra final es una casualidad, causalidad de todo este tránsito teórico. Entonces, por eso a lo mejor choca de una exposición a otra. También soy interdisciplinar, entonces me da igual trabajar una cosa u otra, la técnica, los materiales, incluso la estética, tiene más que ver con esto, con la casualidad, la causalidad de este desarrollo teórico. Y bueno, ahora estoy trabajando en Diogénesis, que es un proyecto donde expuse un ejercicio de este proyecto en el CAM, porque me seleccionaron en las residencias artísticas, en el programa de residencias artísticas, que este año iba con los objetivos europeos de sostenibilidad para el 2030 y medioambientales, y propuse un proyecto que me seleccionaron, y estoy trabajando en Diogénesis, en este proyecto que tiene que ver con el utilizo materiales reciclados, materiales que normalmente tiramos a la basura. Pero Viendo su obra o alguno de los ejemplos de su obra, vemos que usted le da mucha importancia también al color. Sí, el color es una característica, como dije antes, en mis distintas exposiciones, en mis distintos discursos, hay características que son gramático-formales y estéticas que se repiten y formas de construir. Una característica es el color. Me encantan las colorimetrías, me gustan mucho los colores saturados. Todas mis obras son hiperestéticas, son obras que intentan siempre llamar la atención del espectador de una forma u otra y formar parte de los objetos del mundo estético. Y realmente lo consigue. De vuelta con la Escuela de Pintura, con el municipio de Ingenio, ¿qué es lo próximo que usted quiere enseñarles a sus alumnos y alumnas? Ahora mismo me estoy adaptando un poco a las dinámicas grupales, de grupo. ¿Vale? Con los pequeños siempre intento que aprendan jugando. Ahora lo último que hicimos fue animar unos dibujitos que hicieron en una metaweb de animación para que ellos aprendieran un poco con el ordenador y el medio digital a animar personajes. Y ahora lo que vamos a hacer es una especie de mural, porque necesito, después de estar tan concentrados en el ordenador, necesito que se desahoguen y que se expresen. Vamos a hacer una pintura con manos y, por ejemplo, estamos con los pequeñitos hoy, vamos a empezar con eso. Después los jóvenes, con las dos clases, que ahora tengo dos clases de 9 a 16 años, ahí llevo diferentes ritmos con cada clase, porque hay una amalgama de jóvenes. Hay jóvenes que van allí porque quieren aprender a dibujar manga, otros quieren pintar, otros quieren... Entonces llevo diferentes ritmos. Ahora mismo estoy con unos con dibujo lineal, con sistema diédrico, que también es un poco pesado, pero también hay que darles contenidos que posteriormente van a necesitar en la enseñanza, en sus clases, en el colegio. Y con otro grupo estoy pintando. Héctor, una última pregunta, Sí. que ya estamos fuera de tiempo. ¿Qué diferencia hay en enseñar a los demás a transmitir lo que ellos mismos llevan en el interior, de lo que ellos son capaces de hacer, pero visto desde su perspectiva como artista, a mostrar a los demás el trabajo suyo, personal? Son cosas que en principio no están relacionadas. No están relacionadas. Mis procesos creativos y mi mundo es una cosa y otra cosa es los alumnos. Sí es verdad que yo les digo a todos los que vienen al área de plástica, sobre todo a los menores de edad y a los niños, que ellos son artistas ya. Y como artistas tienen que responsabilizarse y tienen que crear, que no solamente jugar, que tienen que crear un producto y sobre todo enseñarlo. Enseñarlo, porque si tú no enseñas lo que hace, no existe.
Si tú no enseñas y tienen que intentar un poco evolucionar y ser autocríticos. Los adultos también. Un poco en eso se parece a mi proceso creativo personal, a mi mundo artístico, sobre todo cuando estamos en periodos positivos. Héctor, a seguir transmitiendo esa buena energía a los alumnos para que luego ellos también la puedan plasmar en sus obras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, a seguir con esos proyectos, esos trabajos y a seguir creciendo como artista. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en nuestro programa, gracias por su tiempo, que sabemos que no les sobra precisamente. Gracias, de verdad. Gracias. Y a ustedes también muchísimas gracias. Les animamos a que se inscriban en el Departamento de Artes Plásticas, que van a aprender muchísimo con nuestro invitado de hoy, con Héctor Hernández. Gracias y hasta el próximo programa.